Buenas tardes a todos, muy amables por su presencia esta tarde. Con mis agradecimientos a la Fundación Numismáticos de Colombia por su gentil invitación a compartir parte de mis memorias de vinculación a la fábrica de billetes de Colombia, denominada la imprenta de billetes del Banco de la República. Con muchísimo gusto voy a compartir con ustedes parte de esos recuerdos, de las cosas importantes que la imprenta ha realizado y de los inconvenientes que también ha sufrido durante estos 60 años de vida. En primer lugar, mostramos aquí un boceto de un supuesto billete conmemorativo que muestra los edificios de la imprenta, el antiguo edificio donde fue fundada, la nueva instalación de la central de efectivo y algunos retratos de las ediciones más importantes de las diferentes series y familias de billetes que han sido producidos en la planta. Como numeración hemos colocado la fecha de fundación de la imprenta y su celebración este año, el 23 de octubre del 2019. Como iniciación vamos a hacer un recorrido por la línea de tiempo de los 60 años de la imprenta. Mostrando que su inicio fue alrededor de la década de los 50, cuando el personaje conocido como el fundador de la imprenta, el capitán Torres, Eduardo Torres Roldán, convenció a las directivas del Banco de la República de tener una imprenta en Bogotá. El proyecto fue aprobado en 1955 y 4 años después se inauguró la planta en 1959. Después de 10 años de funcionamiento bajo la batuta del capitán Torres, él súbitamente muere, generando una incertidumbre y caos en la organización, porque todo el poder de manejo estaba concentrado en su persona y hubo algunas dificultades para continuar. Inclusive el banco consideró la posibilidad de cerrar la planta. Pero llegó un segundo personaje, don Carlos Rojas Llorente, que logró convencer al banco de que era todo lo contrario, que a diferencia de tener que cerrarla, de lo que se trataba era de que la imprenta fuera reforzada, ampliada y actualizada tecnológicamente. Afortunadamente logró eso y la imprenta renació con más fuerza a partir de esa fecha y se propuso imprimir a mediano y largo plazo la totalidad de los billetes que hasta ese momento el banco estaba importando. Entonces en 1976 se trae el billete de 2 pesos producido hasta ese momento por la fábrica American Banknote de los Estados Unidos. En 1979 se genera la primera familia de billetes originada prácticamente en la imprenta y dentro del banco, a diferencia de todos los billetes anteriores que habían sido encargados como diseño y preparación de originales en las plantas del exterior. En ese camino, en 1980, se produce en Bogotá el billete de 50 pesos que hasta ese momento era suministrado por la compañía Thomas de la Rue de Inglaterra. Hay un evento que ocurre en 9 años de la historia de la imprenta, entre 1984 y 1993, en el cual la imprenta de billetes, que desde su fundación había sido propiedad del Banco de la República, y por el contrario la Casa de Moneda, que históricamente había producido las monedas, pero era una dependencia del gobierno nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda, y se consideró conveniente que esas dos actividades estuvieran concentradas en una sola entidad que se denominó Casa de Moneda, y la imprenta de billetes fue vendida por el banco al gobierno nacional, quedando su administración a cargo del banco.
En 1993, una vez que ya estuvo en funcionamiento la nueva Constitución de 1991 y la organización del Banco de la República, se decidió que el Estado devolviera esas instalaciones al banco, ya no en administración, sino como propiedad, y regresó la imprenta de billetes a propiedad del banco, trayendo consigo la fábrica de moneda. A partir de ese momento, toda la organización está dentro de las funciones y actividades del Banco de la República, con lo cual se facilitó desde el punto de vista económico la operación de las dos plantas, porque el producido de las monedas, el señoriaje que genera la puesta en circulación de las monedas, es utilizado para subsidiar los costos de fabricación de los billetes. En 1993 se consigue la autosuficiencia de la planta, ya produciendo localmente la totalidad de los billetes que el banco necesita. Situación que se vio afectada solamente por la tragedia que se sufrió en 1994 con el robo de la sucursal de Valledupar, que afectó en alguna medida la operación de la planta también. Luego ya entramos cerca ya del final del siglo, cuando se considera conveniente trasladar las instalaciones del viejo edificio a una nueva planta moderna. Se aprueba el proyecto que se realiza entre 1997 y 1999, se construye la central de efectivo entre el 2000 y el 2005, y esta modernísima planta se instala en el año 2005. Ocurre en 1999 también un hecho destacable de la vida de la imprenta, y es la oportunidad de haber fabricado para un cliente extraño al Banco de la República, en este caso la producción local del billete de 5.000 sucres para el Banco Central del Ecuador. Se produjeron 40 millones de piezas y lamentablemente fue este el último billete que tuvo Ecuador de la denominación sucres, porque a partir de ese momento se convirtió en dolarizada la economía de Ecuador, por lo tanto desaparecieron estos billetes. El año 2009 encuentra los 50 años de la imprenta, con una instalación moderna, con alta tecnología, máxima seguridad, excelente ubicación. Más adelante vamos a ver un poco más. Y luego, entre el 2012 y el 2016, se concibe y se desarrolla la segunda nueva familia de billetes, que es la que se encuentra hoy en la circulación. Y nos encuentra este año 2019 con los 60 años de la imprenta. Muy rápidamente, una mención a los 9 directores que ha tenido hasta el momento la imprenta de billetes, desde su fundador, Eduardo Torres Roldán, pasando por don Carlos Rojas, que fue el gestor del Renacimiento, unas personalidades como el doctor Eduardo Wills Carrasquilla, expresidente de Bavaria, funcionarios del Banco de Antigüedad, Gustavo Navarrete Torres, David Vallejo, el suscrito, y luego de mi retiro, el doctor Alfredo Sánchez, el ingeniero Orlando Melo, a quien algunos de ustedes conocen, y en la actualidad, desde el 2012, el doctor Jorge Humberto Pedraza. Ahora vamos a entrar un poco más en los intereses de los numismáticos, para mostrar algunos ejemplos y algunas cosas destacables de los billetes producidos en la imprenta. Pero antes de eso, un poquito sobre los antecedentes de la planta. ¿Por qué Colombia tuvo la iniciativa que no se realizó en otros países vecinos, por ejemplo, teniendo más o menos las mismas características? En la década de los años 50, y como resultado de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, todos los bancos en el mundo, y particularmente los que no producían sus billetes, fueron objeto de una tremenda escasez, tanto de monedas como billetes, porque las plantas de Europa fundamentalmente estuvieron dedicadas a atender las necesidades de la guerra y no tenían capacidad para suministrar ni monedas ni billetes. Lo que
hizo que, por ejemplo, el Banco de la República tuviera que hacer piruetas como esta de cortar billetes de $1 para poder circular la denominación de medio peso. Esa fue una de las primeras circunstancias que motivó la imprenta. En segundo lugar, en 1951 se lanzó al mercado una nueva tecnología de impresión de billetes con nuevos equipos y nuevos sistemas que permitían mayor velocidad para la producción, y hubo una exhibición mundial a la cual fueron invitados todos los bancos, incluyendo el Banco de la República. Esa fue la segunda circunstancia. Y la tercera, la calidad excepcional de la persona del capitán Eduardo Torres Roldán, quien era un empleado del banco que lo había contratado para dirigir sus talleres gráficos, en los cuales se producían las necesidades del material gráfico e impreso que el banco necesitaba para sus operaciones. Este señor posteriormente fue nombrado director de los talleres gráficos del banco, donde el banco, aparte de los papeles que necesitaba para su operación, comenzó a producir algunos valores, incluyendo los cheques que el banco utilizaba. En esas condiciones, reuniendo estos tres elementos, este señor Eduardo Torres convenció a las directivas del banco de pensar en montar la planta de fabricación de billetes local. Este señor desarrolló 4 actividades simultáneamente entre los años 55 y 59. Mientras se construía el edificio, que recibió toda la asistencia técnica de los bancos, de algunos bancos en Europa y las empresas contratadas para el efecto, él seleccionó el personal colombiano para que fuera capacitado y pudiera manejar luego los equipos y toda la operación de la planta. Igualmente se seleccionó el equipo necesario para las diferentes secciones, incluyendo diseño, preliminares, preprensa, impresión y todos los servicios a producción, porque se trataba de una planta que tenía que ser autónoma para todo el funcionamiento. Y finalmente se contrató el diseño y los materiales originales de los primeros 4 billetes que iban a ser producidos en esta planta, que ahora a continuación los vamos a recordar. Esos 4 primeros billetes corresponden a las denominaciones de $1, $5, $10 y $20. En ese momento la denominación de la moneda colombiana era pesos oro. Estos 4 billetes fueron encargados a un equipo de trabajo italiano con la dirección del grabador Mario Bayardi, que era el grabador más importante de billetes en la época, y todos los elementos del diseño fueron organizados y concebidos para cada denominación. No fueron como los billetes que se contrataban a las casas del exterior, que eran billetes que tenían elementos comunes con el resto de billetes, por lo menos en Latinoamérica, y eran utilizados las viñetas y las rosetas indiscriminadamente en diferentes billetes de varios países. Aquí todos los elementos fueron concebidos para que fueran producidos directamente con valores culturales e históricos de Colombia. Estos 4 billetes tomaron 7 años para ser montados en producción, gradualmente uno atrás del otro. A partir de 1966, cuando ya se produjo el último billete de los 4, la planta tomó su funcionamiento normal y siguió produciendo por los siguientes 3 años hasta la desaparición del capitán Torres. Después de esto y del sufrimiento que tuvo la planta en su crisis y el renacimiento, se concibió ya la primera familia de billetes ya con el concepto de familia. Fueron 7 billetes que se pensaron desde un comienzo en su totalidad, con elementos
característicos del diseño en todas las denominaciones, nuevos dispositivos de seguridad que hasta ese momento no se habían utilizado, como por ejemplo lo que se conoce como impresión sangrante. Todos los billetes anteriores a estos tenían margen blanco en todos los bordes. A partir de acá la impresión de los fondos es extendida por toda la hoja y el diseño se repite en los extremos de los 8 costados, 4 por anverso y 4 por el reverso. Además, se deja una área en blanco para la marca de agua. Hay nuevos elementos de seguridad como los imágenes de registro perfecto, los textos microimpresos que hasta ese momento tampoco se habían utilizado, imágenes latentes, impresiones fluorescentes, hilos de seguridad que tampoco habían sido utilizados. Casualmente encontré en el catálogo que está para esta dispersión un billete que no debería tener hilo de seguridad, pero que está siendo ofrecido con hilo de seguridad. Valdría la pena mirar ese ejemplar porque hasta ese momento, salvo probablemente pueda estar yo equivocado, pero no conocía en bajas denominaciones hilos de seguridad. Ahí están los primeros 4 billetes y aquí a continuación los últimos 3 de esta primera familia. Billete de 2.000, de 5.000 y el billete de 10.000, que se sale un poquitico del concepto inicial porque aquí el banco cambió la modalidad de contratación o de elaboración del diseño y lo hizo a través de un concurso entre artistas colombianos. Pero el resto de los billetes conserva toda su unidad de familia. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de elementos de seguridad de algunos de los billetes. El primer billete que se imprimió en Inglaterra, a pesar de que el diseño fue concebido totalmente acá, las primeras ediciones se hicieron en el exterior. Algunos de los elementos característicos de seguridad de estos billetes que fueron válidos por toda la vida de los billetes y sirvieron de una barrera bien importante para la falsificación. Aquí hay unos ejemplos. Está el elemento de registro perfecto, que es el escudo de León y Castilla, que está impreso parcialmente por el anverso y parcialmente por el reverso, pero que visto al trasluz se completa el diseño perfectamente. Este escudo fue tomado de un grabado en piedra que se encuentra en el patio de la Casa de Moneda del Banco de la República en la calle 10ª con la carrera 5ª. Allá pueden ustedes cuando lo visiten observar este escudo en esta posición, el escudo de León y Castilla. Igualmente un elemento muy importante de seguridad es lo que se conoce como la impresión parcial fluorescente en intaglio, mediante la cual un motivo, como en este caso es el de el edificio de la Casa de Moneda, que a la luz normal, primero y segundo piso, tienen la misma tonalidad, aparece bajo la luz ultravioleta en la imagen de la derecha, floreciendo al amarillo únicamente el segundo piso del edificio. Este dispositivo, mientras estuvo el billete en circulación, nunca pudo ser reproducido por los falsificadores. El segundo billete de 1.000 pesos dedicado a Bolívar, aquí como característica interesante es el texto microimpreso que aparece a la izquierda del retrato, es una proclama del Libertador que dice: prefiero el título de ciudadano al de libertador porque este emana de la guerra, aquel emana de las leyes. Cambiadme todos mis dictados por el de buen ciudadano. Eso lo dijo en el Congreso de Cúcuta de 1821. A la derecha se ve también el mismo dispositivo de seguridad de impresión parcial fluorescente, donde los caballos
del monumento del Pantano de Vargas florecen en el color verde, siendo a la luz normal de la misma tonalidad de la impresión del motivo principal. El tercer billete es el billete de 100 pesos que fue concebido para ser impreso directamente en imprenta y tiene dos características muy interesantes. En primer lugar, el retrato de Antonio Nariño, que si ustedes recuerdan, es el que tuvo la denominación de 10 pesos de los primeros billetes. Fue de tan alta calidad el grabado obtenido por Mario Vallarde en este retrato que se decidió conservarlo y para el efecto se colocó en el billete de 100 pesos que fue impreso directamente por imprenta. La segunda característica fue el motivo del texto microimpreso, mediante el cual en un espacio muy pequeño de 22 milímetros de altura por 19 de ancho se pudo colocar la totalidad del texto que tradujo Antonio Nariño del francés al español, de los derechos del ciudadano y del hombre, y que él imprimió en esta prensa tipográfica que hoy todavía se encuentra en las instalaciones del Museo Nacional. Para los curiosos, por favor echen una miradita a estos billetes con una lupa para que miren la calidad del grabado que se logró en ese texto microimpreso. Seguimos con un ejemplo muy interesante de un billete que fue dedicado también a celebrar un evento muy importante del país, que fue la celebración de 200 años de la expedición botánica. Este es un ejemplo maravilloso que puede mostrar cómo un diseño puede estar concebido 100% alrededor de un tema específico. Este billete fue sugerido al Banco de la República por el presidente Belisario Betancur, quien quiso celebrar esta efemérides con la emisión de un billete conmemorativo. Todos los elementos, el 100% de los motivos, de los diseños y de las líneas fue concebido alrededor del tema de la expedición botánica. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, el área que rodea la marca de agua es el perfil de una hoja, rodeada de perfiles de hojas. Todos los demás elementos corresponden a plantas de los tomadas de los dibujos de la expedición botánica. El retrato principal, un retrato del sabio José Celestino Mutis, y a su izquierda el edificio del Observatorio Astronómico, que fue construido con los recursos que el propio sabio destinó para ese efecto. A la derecha, como motivo de registro perfecto, el escudo de armas de Alexander von Humboldt, que fue un soporte para la expedición, y por el reverso, una vista del claustro de Nuestra Señora del Rosario con la capilla de la Bordadita. En este edificio, el sabio dictó las primeras cátedras de física y matemáticas del nuevo Reino de Granada. A la derecha inferior, el escudo de armas del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora. A la izquierda, el texto microimpreso de la cédula emitida por el rey Carlos III de España, autorizando el nombramiento de Mutis como jefe de la expedición botánica y primer matemático y físico de la Nueva Granada. Y este elemento central de decoración corresponde a un monograma que sus dibujantes le hicieron al sabio con sus iniciales José Celestino Mutis, hecho con una simulación de la planta que posteriormente fue denominada la Muticia clematis, en homenaje al sabio también.
alguien en algún momento notaba, bueno, pero hay algunas cosas que no son necesariamente asociadas a la botánica. Por ejemplo, estos elementos que se ven en los extremos, tanto del anverso como del reverso, que son diseños que los dibujantes que prepararon este trabajo en Inglaterra dijeron, esa es una interpretación de lo que se puede ver a través del microscopio en el corte de un tallo de una planta. O sea que prácticamente el 100% de las líneas que están puestas en este diseño tienen alguna vinculación con el tema principal. Este billete de 200 fue uno de los más importantes y lindos de la familia. Luego vino el billete de 2.000 pesos, que se presenta aquí solamente para hacer referencia al texto microimpreso, que es otra proclama del Libertador, que ustedes pueden ver con la lupa, que dice lo siguiente: quisiera tener una fortuna material que dar a cada colombiano, pero no tengo nada, no tengo sino corazón para amarlos y una espada para defenderlos. Ese texto fue muy interesante por estar colocado en un billete de banco. Luego viene otro ejemplo de un billete dedicado a conmemorar, en este caso, los 100 años de la Constitución de 1886, en el billete de 5.000. También tiene algunos textos microimpresos, uno, el de la hoja de la derecha, que corresponde a un artículo de un acto legislativo que consideran los juristas colombianos que es un aporte del derecho colombiano al derecho internacional y que menciona la intervención de la Procuraduría en los actos de jurisprudencia del país. Este billete lo hemos llamado el accidentado porque tuvo algunas dificultades cuando ya estaba listo para ser impreso en Alemania. Como ustedes pueden ver, el reverso de este billete no es tan interesante como el de los otros. Se limita a tener como motivo principal la reproducción de una efigie que está en la entrada de la Academia Nacional de Historia, que corresponde a Miguel Antonio Caro, y un diseño que es una reproducción de una de las piezas del Museo del Oro con el listado de los Estados Unidos de Colombia. Eso fue producto de la velocidad con que hubo que actuar para hacer una corrección de última hora, que lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. El billete originalmente, en su diseño, fue concebido por las directivas del banco para hacer un homenaje a los Estados Unidos de Colombia. Aquí aparece este primer boceto, habla de otra denominación, pero estaba previsto para esta, y el motivo principal del reverso de este billete era el mapa de los Estados Unidos de Colombia. En ese momento de la historia, 1986, había algunas dificultades en las relaciones entre Colombia y Venezuela, cosa que todavía estamos experimentando, pero en ese momento las cosas estaban así un poco difíciles, y la Junta Directiva del Banco a última hora determinó que podría ser mal interpretado por los venezolanos el hecho de poner un mapa que tomaba bastante territorio de Venezuela, porque era el que en ese momento estaba funcionando como Estados Unidos de Colombia. Posteriormente, la segunda y tercera edición fueron producidas por el Instituto Poligráfico de Roma, en Italia, y finalmente las planchas de Alemania fueron traídas a Bogotá para producirlo en 1990 y hacia adelante en la imprenta de billetes de Bogotá.
Para los curiosos, cuando puedan mirar estos tres billetes simultáneamente van a encontrar algunas diferencias, porque los italianos tuvieron que hacer una falsificación de las planchas, porque los alemanes no las suministraban a ellos, solamente al banco, pero no para que un tercer impresor las utilizara. Los italianos tuvieron que reproducirlas por su propia cuenta y por eso se encuentran algunas diferencias entre los grabados. Finalmente viene aquí el icono de la familia, uno de los billetes que fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores diseños de billetes de banco. El billete de 10,000 pesos, dedicado a honrar los 500 años de vida de América, que, como se dijo, fue encargado a los artistas en un concurso que fue ganado en este caso por una diseñadora y artista llamada Liliana Ponce de León. Utiliza por primera vez un retrato de un indígena colombiano. A la derecha del retrato, una reproducción de una pieza del Museo del Oro de una diosa de la cultura quimbaya y todos los demás elementos asociados al descubrimiento de América. En el anverso, en el centro, como medallón central del diseño, la reproducción de un grabado italiano que muestra uno de los viajes de Cristóbal Colón, rodeado de un diseño que encontró el artista en una cueva de tierra adentro en el Cauca, llamada la Cueva de los 7 Nichos, que todavía hoy se puede visitar y observar estos diseños precolombinos. Por el reverso, una viñeta dedicada a exaltar la variedad y belleza de las aves colombianas. En el centro, un mapa tomado de un grabado de Waldseemüller de Alemania, en el cual aparece por primera vez el continente americano denominado así, para exaltar la memoria de Américo Vespucio. A la derecha del anverso inferior está el elemento de imagen latente, el cual permite, al ser observado en un ángulo, las iniciales BRC del Banco de la República. Rodeando la viñeta de las aves aparecen en texto microimpreso los nombres de cada una de las especies, y a la derecha inferior una nota encontrada en el diario de Cristóbal Colón haciendo referencia a los indígenas que había encontrado en el Nuevo Mundo, y dice la siguiente frase refiriéndose a ellos: gente que mejor se libraría y convertiría nuestra santa fe por amor que no con fuerza, insinuando que los indígenas deberían ser tratados con benevolencia y cariño, cosa que todavía en estos momentos de nuestra vida en Latinoamérica tiene aplicación. ¿Hay alguna anécdota que se puede mencionar más adelante en algún momento con respecto a la escogencia de las aves? Pero por ahora lo dejamos así. Con el lanzamiento de esta familia, el banco cambió también la estrategia que se acostumbraba hasta ese momento, y era que todo lo relacionado con la producción de billetes era un secreto que no podía ser divulgado, aún de los elementos que eran colocados allí para uso del público. Sin embargo, se mantenía un secreto absoluto. Eso se cambió en ese momento con esta nueva familia. Entonces, hubo divulgación a través de los medios de comunicación, folletos, material impreso, para ilustrar a los usuarios sobre cómo utilizar los elementos de seguridad, y además con una campaña adicional de cuidado de los billetes, que hasta ese momento eran objeto de cualquier cantidad de malos manejos, de suciedad, por falta de un
de una conciencia de limpieza por parte de los usuarios. En esta oportunidad se inició ese tipo de campañas que hoy en día en la nueva familia ha sido muchísimo más importante y más efectiva. En desarrollo del logro de la autosuficiencia se continuó la producción local de los billetes en su orden, 500 y 1000 en 1988, 2000 en 1989, 5000 en el 90 y el 10.000 en 1993, año en que se logra la autosuficiencia. Como se mencionó, estos billetes fueron producidos inicialmente en el exterior en las primeras ediciones. Y en 1993 se logra la autosuficiencia de la planta. Pero en 1994 ocurre una tragedia bastante fuerte que todavía hoy en día, al celebrar 25 años de su ocurrencia, va a haber ya, además de todo, una serie en Netflix que próximamente se va a poder observar con este trascendental y trágico evento que hizo muchísimo daño al Banco de la República y a la imprenta. Comprometió fundamentalmente estos 3 últimos billetes de la familia y obligó al banco a retirarlos de la circulación muy rápidamente y reemplazarlos de manera provisional por los diseños que hasta hoy todavía están circulando. Esos 3 billetes fueron reemplazados por este y se dijo en su momento, estos billetes hay que ponerlos en circulación a la mayor velocidad posible y por lo tanto se considera que son diseños provisionales que muy rápidamente serán reemplazados. Sin embargo, hoy todavía los encontramos en la circulación porque lo que fue provisional finalmente terminó siendo definitivo. El billete de 5.000 de José Asunción Silva originalmente estuvo diseñado para el billete de 20.000 y como estaba listo su diseño fue convertido rápidamente en 5.000. El 10.000 fue un diseño orientado por el gerente del banco en ese momento, el doctor Miguel Urrutia, y incluyó como cosa interesante un elemento de seguridad que no se había utilizado, que son los planchetes iridiscentes que estuvieron en las 2 denominaciones. Son pequeñas lentejuelas que a la luz hacen reflejos de colores brillantes. Y el billete de 2.000 pesos encargado el diseño al arquitecto José Pablo Sanín. Este billete solamente tuvo impresión intaglio por el anverso. El billete de 20.000 también es parte vinculado al tema de Valledupar, porque su diseño, que originalmente, como dijimos, estaba con la José Asunción Silva, fue necesario preparar un nuevo diseño, en este caso al artista Juan Cárdenas, el mismo del billete de 5.000, y en este billete se pueden apreciar algunos nuevos elementos, como por ejemplo el de la tinta ópticamente variable, que fue utilizada también en el billete de 10.000 pesos, que permite un cambio de color en un elemento cuando se aprecia a un ángulo, cambia en este caso de color dorado a verde, y la utilización de un hilo de seguridad aventanillado, o sea que sale y entra del papel, y también fluorescente multicolor con los colores de la bandera de Colombia. Todos los demás elementos son relativamente comunes a la familia, a la primera familia. Aquí la imprenta llega ya cercanamente al fin del siglo y aparece el billete que mencionamos, producido para el Banco Central del Ecuador, el billete de 5.000 sucres. Se produce también un billete
de 50.000 requerido por la circulación, pero este se sale aún más del concepto de la familia porque tiene el anverso en disposición vertical, a diferencia de todos los anteriores que fueron horizontales. Y se produce también el billete de 1.000 pesos en el año 2001, que reemplazó a la moneda metálica, que fue acuñada en un solo metal y que fue objeto de una falsificación bastante fuerte que obligó al banco a regresar al papel. Estos billetes ya en el nuevo tamaño, que fue cambiado en el 2006 a 13 por 6,5 centímetros, todavía se encuentra hoy en día en la circulación simultáneamente con la nueva moneda de 1.000 pesos bimetálica. Así, la imprenta está llegando al final del siglo y comienza a verse claramente la necesidad de una nueva planta. Se realizan los estudios de construcción, diseño y construcción de la central de efectivo y todos los planes de adquisición de nuevos equipos y traslado de la planta existente. Aquí aparecen las motivaciones, el edificio original que hoy todavía se encuentra en la calle 13 con la carrera 35, un edificio de concepción vertical completamente expuesto, sin las debidas separaciones de las calles, muy sobre la calle 13 y la carrera 35, dificultad para la movilidad, para trasladar los billetes desde aquí hasta la central del banco, y el hecho de tener que mover verticalmente el material en proceso. Todos esos inconvenientes fueron analizados y se diseñó la nueva planta ya con unas características de óptima ubicación, un diseño moderno con una planta de producción a un nivel, con la máxima seguridad posible, con un equipo completo de alta tecnología, y además una ventaja muy importante es que se pudo integrar con la tesorería del banco, ya que ambas dependencias funcionan en esta instalación. Y también el banco aprovechó para colocar otras dependencias de su necesidad allí en esta instalación. Así que la imprenta llega a sus 50 años con una actividad bastante fructífera a pesar de los inconvenientes. La central de efectivo es catalogada en ese momento como una de las 3 más modernas instalaciones en el mundo. Muchos visitantes, al igual que en la primera oportunidad, vinieron de todas partes del mundo a conocerla y a copiar algunas de las extraordinarias características de diseño que se lograron allí. El Banco de la República celebró estos 50 años también acogiendo una invitación o un ofrecimiento de la visita del diseñador más importante en esa época en el mundo de diseño de billetes, el suizo Roger Font, quien vino a Colombia, hizo unas exposiciones en la Casa de la Moneda y dictó algunas conferencias que probablemente algunos de ustedes tuvieron ocasión de presenciar. Y llega la nueva generación de directivos a la central de efectivo con el doctor Jorge Humberto Pedraza, nuevo director, con unos retos grandísimos como son la preparación y producción de la nueva familia de billetes, la renovación y actualización de algunos equipos, automatización de procesos y algo que el banco hasta ese momento no tenía como parte de sus prioridades, que era atender todas las necesidades de protección del medio ambiente. Esta planta de la central de efectivo es modelo en cuanto al manejo de todos sus desechos industriales y también la reposición de la huella de carbono que genera la producción de los billetes. Además, la necesidad de mantener el equipo de producción con suficiencia para atender todas las necesidades de billetes del país. Y viene la segunda nueva familia de billetes, sobre la cual no nos vamos a detener mucho porque ya tendrán oportunidad de recibir alguna información sobre ella, y además porque la tienen prácticamente todo el tiempo en sus manos actualmente. Pero igual se concibió perfectamente como una familia de billetes. Aquí
las 6 denominaciones, 2, 5, 10 de baja denominación, 20, 50 y 100 de alta denominación. Y algunas de las características de seguridad, tanto de los billetes de alta denominación como de los de baja, se van a apreciar aquí a continuación muy rápidamente. El cambio de la diapositiva por la cantidad de información gráfica es un poquito lento, pero confiamos en que funcione. ¿Sí? Bueno, alguna dificultad ahí para cambiar la diapositiva, pero ya viene. Aquí las altas denominaciones con los elementos de seguridad, motivos de registro perfecto, un dispositivo de seguridad de nueva generación que es el conocido como impresión con tinta magnética ópticamente variable, que aparte del cambio de color ofrece también un movimiento de los elementos del diseño. A la derecha, las imágenes latentes en cada uno de ellos con las iniciales del Banco de la República. Y por el reverso, una bellísima realización de impresión fluorescente en offset, que es uno de los verdaderos logros de esta familia, aparte del hilo de seguridad que también tiene efecto ópticamente variable. Esto para las altas denominaciones. Las bajas tienen elementos parecidos, también los mismos diseños de registro perfecto anverso y reverso, pero a cambio de la impresión magnética aquí se conserva la impresión con tinta ópticamente variable, también el motivo de imagen latente, y el hilo de seguridad es un poquito diferente al de las altas, pero la impresión fluorescente igualmente bella, un logro maravilloso de esta familia. También hacemos referencia rápidamente a los medios que el Banco de la República ha utilizado en esta ocasión, aplicaciones para teléfonos inteligentes, en donde se puede verificar cada una de estas características, y una divulgación muy importante a través de todas las redes sociales, televisión, programas específicos de entrenamiento y material gráfico. Esta imprenta, que por la misma razón de no poder divulgar mucho su actividad ante los medios, ha tenido siempre sus pilares en el Banco de la República, en el avance tecnológico, pero principalmente el factor más importante ha sido el recurso humano que ha trabajado allí. Las características del personal de la imprenta es que ha sido durante todos estos 60 años 100% colombiano, con una calidad profesional, técnica y humana, con un alto sentido de responsabilidad y pertenencia, un espíritu de trabajo en equipo por la misma limitación que obliga a mantener todo en secreto y guardado, y un interés en su autodesarrollo y en los planes de mejoramiento continuo. Es una característica de todas las personas que han estado vinculadas a esta organización. Unos detalles muy rápidos de las cosas que ha hecho esta imprenta en sus 60 años. Ha producido más de 28.000 millones de piezas de billetes, una cifra bien importante, en 16 denominaciones y 26 diseños diferentes. Con esos 28.000 millones de piezas, si uno los coloca uno al lado del otro en la dirección horizontal, por el más largo, alcanza a ir y volver a la luna 5 veces y media. Y si coloca un tapete de 70 centímetros de ancho, con los billetes producidos allí, le puede dar la vuelta a la Tierra en 10 veces, un poco más de 10 veces.
como para tener una idea del volumen de material que se ha procesado. Aquí muy rápidamente un dibujo de una gráfica que muestra la producción local comparada con la importación durante los últimos 35 años. En color azul, la evolución de la producción local, que desde 1985 ha crecido de 300 millones de piezas por año hasta este año 2019 con 1.200, un poco más de 1.200 millones de piezas. Y como se ve, en 1993 se alcanza la autosuficiencia, que se ve interrumpida únicamente por el efecto de Valledupar, y del resto del tiempo no ha habido ningún billete importado. Rápidamente también las 4 ventajas que ha tenido para el país y para el banco contar con esta fábrica. En primer lugar, de soberanía y oportunidad. El hecho de contar con su propia imprenta hace que el país tenga un control 100% sobre los billetes que necesita y que produce. Hay ejemplos que muestran que esto es una verdadera ventaja, porque se ha visto los problemas que pueden presentarse históricamente cuando eso no es manejado directamente por el Banco Central. De orden económico, el ahorro que ha significado para el país, si se calcula en pesos colombianos de hoy, tener esta imprenta ha significado un ahorro para el país y para el banco de un poco más de 2 billones de pesos colombianos de hoy. Otra ventaja, el poder contar con una infraestructura de alto desarrollo tecnológico en esas instalaciones de altísima seguridad, con tecnología de punta, muy alta calidad y bajos costos de producción. Y finalmente, el beneficio que el banco ha significado para todos los empleados y familiares de quienes hemos trabajado en esta planta, aparte de los efectos que ha podido tener en beneficio de proveedores locales que suministran insumos también para la fabricación de los billetes. De esta manera agradezco muchísimo a ustedes la atención y los dejo con el diseño de los retratos de los 26 diseños producidos allí en esta planta. Muchísimas gracias a todos ustedes.